Gracias, señor presidente. Señorías, ya les adelanto que, por lo que sé, vamos a debatir hoy el señor Acedo, de primer apellido Van Halen, y yo, y ya le adelanto que muy probablemente no nos entendamos, porque yo soy hijo de la democracia y siempre he estudiado en colegio e instituto mixto, así que muy probablemente usted no me entienda del todo en este sentido. Lo digo para aclarárselo a sus señorías. Y también es probable que hayan leído alguna o varias de las obras o autores que a continuación les voy a detallar. Por ejemplo, Lo que canté y dije, de Picasso, de Rafael Alberti; Cómo acabar de una vez por todas con la cultura, de Woody Allen; Los textos escogidos, de Salvador Allende; De amor y de sombra, de su hija, de Isabel Allende; El manifiesto del surrealismo, de André Breton; o la práctica totalidad de las obras de Fernando Arrabal, de Mario Benedetti, de Ricardo de la Cierva, de Paulo Coelho, de Bertolt Brecht o de Bukowski, y así una larga lista. Pues todas estas obras son, todas estas obras de arte además, son de lectura prohibida. Cito textualmente para el Opus Dei: lectura prohibida para el Opus Dei, que especifica que para leerlas hace falta el permiso del prelado. Sobre la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, el Opus Dei dice exactamente esto: casi todo lo que sucede es triste, sórdido, cruel y amargo, y pretende ser una caricatura de la vida en los pueblos de pocos vecinos sometidos al convencionalismo. La psicología de las mujeres, considerada desde una perspectiva naturalista, resulta forzada y artificial. Desconozco si el Opus Dei sabe que García Lorca, junto con Cervantes, es el escritor español más traducido de la historia de nuestra literatura. Hay más. Sobre 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, el Opus dice lo siguiente: lo que parece diligencia es más bien temeridad, lo que semeja abnegación es codicia, y es tozudez irreflexiva la perseverancia. La carencia de valores humanos, el menosprecio de los sobrenaturales y el exceso de descripciones eróticas, ojo, eróticas, hacen que esta obra sea moralmente rechazable. Saben ustedes que Gabriel García Márquez es premio Nobel de literatura. Alberti, Allende, García Márquez, Cela, Lorca, Benedetti, de la Cierva y cientos de autores sin los que sería imposible entender la historia de la humanidad forman parte de la censura del Opus Dei. Ustedes, señorías del Partido Popular, que sostienen al gobierno de la región, financian centros educativos de esta rama ultrarreligiosa de la Iglesia Católica, esa misma que censura a todos estos grandes artistas. Centros educativos que separan a niños y a niñas en diferentes edificios, o centros que solo admiten a niños o bien admiten solo a niñas. Más de 26 millones de euros en total al año son los que destina la Comunidad de Madrid a estos centros segregadores, de los cuales el 80% de ellos pertenecen a esa rama ultrarreligiosa que es el Opus Dei. Recientemente, lo saben ya, hay 2 sentencias del Tribunal Supremo que sitúan fuera de la legalidad a los conciertos con la administración pública de aquellos centros educativos que segregan al alumnado por su sexo. La segregación, señorías, per se genera desigualdad. Siempre. Lo estamos comprobando con ese pseudo bachillerato de excelencia que ustedes han puesto en marcha, que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría, para terminar por ser negativo incluso para esos pocos, que terminan por no ser tan excelentes como nos ha demostrado los resultados de este primer año. Pero la segregación alcanza el punto álgido de la sinrazón, cuando la condición sexual o racial se convierte en una desigualdad inicial a la hora de acceder a la educación básica. Aprender juntos, ya sé que a ustedes a veces les cuesta entender esto, es aprender a convivir. Aprender juntos es aprender a respetar al igual. Y aprender juntos es, sobre todo, favorecer la cohesión social, fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, en la que tanto, por cierto, hemos avanzado en los últimos años, pero en la que aún queda la mayoría del camino por recorrer. Miren, y ustedes
seguro que comparten conmigo esta reflexión. Venimos de un país sumamente machista. De hecho, estamos en un país ciertamente machista actualmente. Venimos de aquel país corrompido por la dictadura y la tiranía franquista, que propagó por toda la geografía española este tipo de centros, ese sistema educativo segregador, que sobre todo perpetuaba para la mujer, en el mejor de los casos, un papel secundario en la sociedad española. Pues bien, la coeducación, la educación inclusiva, la enseñanza mixta, ha ayudado en los últimos 30 años a la prevención de prejuicios y discriminaciones sexistas de las que siempre salía perdiendo la mujer. Fíjense, cuando ustedes promueven, porque lo promueven, todo este tipo de educación y la financian con fondos públicos, hay consecuencias muy graves, señorías del Partido Popular. Les pongo un ejemplo. Resulta que este sistema educativo da como productos a gente tan vergonzante como su compañero de partido, el señor José Manuel Castelao, que dice que las leyes son como las mujeres, que están para violarlas. Esto también son consecuencias de este tipo de educación. En la coeducación y la educación inclusiva radica la redacción de la Ley Orgánica de Educación. Y por tanto, que el Supremo haya rechazado que este tipo de centros puedan financiarse de las arcas públicas. Y se ha basado en que estos centros o estos conciertos son contrarios a la LOE. La LOE, la Ley Orgánica de Educación, que les guste más o menos, es la ley educativa vigente en este país. En concreto, el Supremo cita el artículo 84 de la LOE, que establece que en la admisión del alumnado no podrá, escuchen atentamente, porque parece que a veces ustedes no quieren leer lo que dice la ley, no podrá haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Queda claro, ¿verdad? Pues bien, los fallos del Supremo también hacen hincapié en lo especificado en la LOE respecto a que las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos, también en los privados y los concertados, de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de padres y tutores. Por cierto, los fallos del Supremo también insisten en que la prohibición de este tipo de conciertos en ningún caso cercena la libertad de elección de los padres. Se lo repito, estos fallos del Supremo que prohíben los conciertos educativos con estos colegios del Opus Dei en ningún caso cercena la libertad de elección de la que tanto se les llena la boca habitualmente. Y ahí quiero hacer una reflexión. Dejando a un lado lo que ya supone la extrema gravedad de la segregación, como decía, ustedes desgastan continuamente el concepto de libertad de elección, que por cierto, este derecho está más que asentado desde la primera ley educativa del gobierno de Felipe González. Y ustedes aquí parece que han inventado la pólvora. Pues bien, aquí, con este tipo de centros y este tipo de conciertos, la libertad de elección se resquebraja por la mitad. ¿Por qué una niña no puede estudiar en el colegio Tajamar si ese colegio lo están financiando también los impuestos de sus padres? ¿O por qué un niño no puede estudiar en el colegio Senara si ese colegio lo están financiando los impuestos de sus padres? Miren, estos colegios, además de estar caducos, además de anhelar una época que ya murió afortunadamente hace 37 años, discriminan a los madrileños y a las madrileñas. Y también les impide ejercer el derecho de libertad de elección de centro, porque hay niñas que no pueden estudiar en colegios concertados de esta comunidad, y hay niños que no pueden estudiar en colegios concertados de esta comunidad. Miren, segregar a niños y a niñas, porque sean eso, niños o niñas, es poner un muro a la educación inclusiva. Que las leyes educativas de este país, las que hicieron los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero, tanto han fomentado, porque la educación inclusiva está asentada en la no discriminación, porque la educación inclusiva está basada en la igualdad de oportunidades, porque la educación inclusiva está basada en la participación de la comunidad educativa, y porque la educación inclusiva está basada en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La experiencia vivida por este país, y repito, solo la experiencia vivida por este país, y no esos estudios que se elaboran
con falsedades para defender la educación segregadora, nos ha demostrado que la segregación es generadora sobre todo de un empobrecimiento social. Y ahora el señor Van Halen me vendrá con la tan manida declaración de la UNESCO, único argumento al que, por cierto, he escuchado que el señor Ver se agarraba. Quiero que sepan que la declaración de la UNESCO data de 1960, de hace 52 años, señoría, 52 años. Miren, seguro que el señor Acedo y de primer apellido Van Halen conoce que por aquella época en los Estados Unidos todavía se defendía la bandera del separados pero iguales, que los racistas abanderaban para discriminar a la población de raza negra. ¿No se dan cuenta de que los argumentos que ustedes emplean para defender la educación segregadora son los mismos argumentos que empleaban aquellos racistas estadounidenses para apartar a los negros de la sociedad estadounidense? ¿No se dan cuenta que son los mismos argumentos? Sí, 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 son los mismos argumentos. Mire, señorías, los socialistas, defendemos que los recursos públicos, que el dinero de todas y de todos, se destina a una enseñanza enmarcada en la igualdad plena entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres con los mismos derechos, igualdad recogida en nuestra Constitución. Miren, nuestra escuela enseña y educa. Su escuela, la escuela del Partido Popular, adoctrina. Y lo que es más grave, adoctrina de manera diferente a los niños que las niñas. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Y ya sé lo que dirá aquí el señor Van Halen, que va a cambiar la ley. No, las tonterías la dice usted, señor Peral. Y además gobernaba tontamente también en su momento. Sea más respetuoso, por Dios, en el que tanto quiere usted. Mire, señorías, por favor, respeten el uso de la palabra del diputado. Mire, yo me haría mirar esa laxa interpretación que ustedes hacen de la democracia. Ustedes solo respetan la ley o cuando les conviene o cuando les gusta. Cuando va el Tribunal Supremo y les dice que están incumpliendo la ley, cuando no les conviene, van y la cambian. Ya lo ha dicho, ya se ha adelantado, ya se ha apresurado el Enguarat ministro Ver a adelantar que va a cambiar la ley para que estos centros segregadores sigan financiándose con fondos públicos en esa contrarreforma que prácticamente nos lleva a la época franquista. De lo contrario, si así no fuera, si ustedes no actuaran así, cuando la ley no les gusta, ni siquiera hoy estaríamos debatiendo esta proposición que hoy trae a debate el Grupo Parlamentario Socialista. Porque ustedes, de inmediato, tras los fallos del Supremo, tras las sentencias del Supremo, habrían retirado la financiación a estos pocos centros que se llevan tantísimo dinero de las arcas públicas. Si respetaran la ley, lo habrían hecho ipso facto. Pero no, ustedes siguen manteniendo esos más de 28 millones de euros a esos centros porque ideológicamente son lo mismo y porque además en muchos de sus casos son usuarios de esos centros. Mantienen ese presupuesto a colegios que segregan, pero exterminan para este año toda financiación a becas y ayudas al estudio, por supuesto, las becas de comedor. Siguen manteniendo 26,5 millones de euros a centros que segregan a niños y a niñas y les quitan las becas a las familias que más lo necesitan en el peor momento de la crisis económica. Señorías, respetemos la ley vigente y aprobemos esta proposición no de ley. Digamos a la ciudadanía madrileña que con sus impuestos aseguramos que los madrileños y madrileñas tengan los mismos derechos, tengan igualdad de oportunidades. Aprobemos esta moción o esta proposición no de ley y que ni un céntimo de euro de dinero público se destine a discriminar a los niños de las niñas y a las niñas de los niños. Y en el peor de los casos, señorías de UPyD, de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, retratemos a la derecha de esta Cámara como lo que es, una derecha en permanente involución, incapaz de comprender que aquel tiempo que tanto anhela ya pasó
y al que jamás vamos a permitir, la sociedad madrileña, que nos lleven de nuevo a él. Mire, ustedes, señorías del Partido Popular, sí, ya sé que les duele cuando les dicen... Señoría, le ruego termine, por favor. Sí, voy terminando, señora presidenta. Cuando les dicen que anhelan otro tiempo, pero es que no paran de demostrar que anhelan otro tiempo que ya pasó, afortunadamente. Porque ustedes, señorías del Partido Popular, están haciendo mucho daño a la sociedad madrileña. Y con el señor González nada va a cambiar. Todo va a ser más de lo mismo y sobre todo seguirá habiendo menos de todo, sobre todo de ese todo que necesita la mayoría de la sociedad madrileña. Aunque esperamos, señora presidenta, ya termino, esperamos que algo cambie con respecto de quien heredó el trono, el señor González. Esperamos, comuníquenselo, la impaciencia, el anhelo de este grupo parlamentario, que el heredero del trono, el señor González, acompañe al señor López Viejo la próxima semana para entregar las facturas del Gürtel que el señor juez les ha pedido en la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, señoría.